Se acerca el 27 de mayo, que es el día en que los colombianos van a elegir presidente, y mientras tanto, y mientras vamos viendo las encuestas y vamos viendo qué pasa en materia electoral, lo que se preguntan muchos es si están en riesgo los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz que estarían en riesgo, en principio por sectores conservadores que apuntan a que el Estado no cumpla con sus compromisos, pero también por el accionar de algunos grupos insurgentes, accionar violento de grupos insurgentes en algunas regiones, esos desprendimientos de la FARC de los que venimos hablando. El tema de los acuerdos de paz, además, está siendo tocado por denuncias contra algunos miembros de la FARC que en principio estarían ya incorporados a la vida política, ¿no? Es el caso de Iván Márquez, por ejemplo, que Estados Unidos reclamó nuevamente esta semana su extradición. Pero también está la deuda está en la reincorporación de aquellos que estuvieron en la FARC en la sociedad civil. Inclusive aquellos que estuvieron presos y que fueron liberados, estamos hablando de 2000 personas más o menos. ¿Cómo se reincorporan en la sociedad civil? Bueno, ahí es donde falla el acuerdo y ahí es donde le están pasando a Juan Manuel Santos, que fue el gestor de este acuerdo con la FARC, una factura. La otra factura es por las disidencias de la FARC, entre otras la que actuó en Ecuador y mató a los tres del equipo del diario El Comercio. ¿Por qué hablo de esto? Y bueno, porque fue público y notorio, pero también los hay. Y hay otro factor, el factor es aquellos que luchan por el ambiente, por los derechos humanos y que también son liquidados, y en este caso por las fuerzas públicas. Es otro reclamo que le están haciendo a Juan Manuel Santos. Si viene un cambio de gobierno al punto tal que Iván Duque, que es el candidato por el uribismo, gana las elecciones, hay mucha parte del acuerdo, del proceso de paz, que depende del Congreso, y en el Congreso ya ha demostrado hasta un sector cercano a Santos que podría votar en contra y que no sé si podría dinamitarlo, no sé si podría llegar a ese extremo, pero sí podría llegar a cuestionarlo y poner en duda todo aquello que se acordó hasta ahora y que en realidad no se instrumentó. Recordemos, José, que cuando fue el referéndum, que todo el mundo imaginaba que la mayoría de los colombianos iba a votar por los acuerdos de paz, no fue así, y la presencia de Uribe en este sentido, activa presencia de Uribe para petardear ese acuerdo, sí, tuvo resultados positivos, se terminó haciendo el acuerdo pese a ese referéndum. Imaginar un gobierno de un hombre del Centro Democrático que vaya a seguir con el acuerdo como están las cosas, se hace un poco difícil. Sí, muy difícil. Yo veo ahí dos motivos. Por un lado, lo que mencionaban recién, Inde, que es la posibilidad de que los conservadores bloqueen el acuerdo o desmonten el acuerdo o lo desarmen, ya sea desde la presidencia, ya sea desde el Parlamento. Claro. Digamos, ¿no? Esa es una cuestión. La otra cuestión es del otro lado, el lado de la guerrilla, como efectivamente mencionaba Jorge recién, hay dificultad, aun cuando la conducción de la FARC, el Secretariado General de la FARC, firmó el acuerdo de paz, esto no implica que toda la organización insurgente, digamos, lo va a acatar, claro, que todos los frentes de la FARC, vamos a usar el término técnico militar correcto, la tecnojerga de la guerrilla, que todos los frentes lo van a acatar de manera automática. Sí. Y hay tres motivos por los cuales me parece que es difícil que una guerrilla como la FARC, aun cuando su conducción acepte un acuerdo, logre disciplinar al resto. El primer motivo es topográfico. Colombia es un país muy montañoso, con mucha selva, con mar, con ríos, etcétera, que ha hecho que la organización guerrillera se estructurara en unidades con mucha autonomía entre sí. Eso por un lado. El segundo motivo es financiero. La FARC se viene financiando después de la caída del muro de Berlín con el narcotráfico, lo cual le da a los diferentes frentes autonomía financiera total, porque básicamente viven de cobrarle peaje a los narcos del lugar. Exacto. Entonces cada frente tiene su autonomía financiera, no depende del Secretariado General para que le manden los recursos. Claro. Y el tercer aspecto es militar. El plan Uribe de seguridad democrática, como lo llamó Uribe, que fue lo que permitió, digo, no soy fanático de Uribe ni mucho menos, pero fue lo que permitió acorralar militarmente a la FARC y romper el equilibrio estratégico, en favor del Estado colombiano, obviamente con ayuda del Plan Colombia de Estados Unidos y con enormes violaciones a los derechos humanos y demás.
terminó sin escrúpulos. Sí, sin escrúpulos, terminó de atomizar a la FARC como una guerrilla. Entonces, por estos tres motivos, topográfico, financiero y militar, puede que, como está ocurriendo, la conducción de la FARC haya firmado un acuerdo de paz, pero que no todos los frentes se plieguen a ese acuerdo. Y después están los entresijos que tienen que ver con la letra más chica de estos acuerdos, en donde hay cuestiones que, acusaciones y causas que tengan que ver con los miembros de la FARC y que sean posteriores al acuerdo de paz, naturalmente van a la justicia ordinaria, y eso es lo que se está exigiendo, porque se está denunciando, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con narcotráfico y también con corrupción, que como decía antes Jorge, muchas veces van de la mano, pero en este caso a Iván Márquez se lo estaría denunciando porque un sobrino suyo estaría quedándose con dinero que tiene que ver con los acuerdos de paz. Es decir, habría 12 intermediarios, es un tema bastante complejo, pero estaría el propio Iván Márquez detrás de eso, lo cual no le hace mucho bien a su figura, ¿no? Seguro, y hay que agregarle a esto lo que queda del Plan Colombia, porque el gobierno de Estados Unidos todavía tiene la posibilidad o la facultad, mejor dicho, de desertificar a Colombia. Desertificar a Colombia significaría, en ese caso, no aprobar su lucha contra el narcotráfico. ¿Y esto a qué se debe? Se debe al aumento del cultivo. El cultivo que al parecer se ha visto en Colombia, es lo que ha denunciado la DEA y que evidentemente puede perjudicarlo. Ese es un factor externo. El otro factor externo es la situación en Venezuela. ¿Cómo se maneja la situación en Venezuela? Se sigue manejando como lo hizo Santos hasta ahora, de repente aceptando, llamémosle exiliados, gente que va a Colombia en busca de un lugar, un refugio, un lugar seguro, o se cierra la frontera como lo ha propuesto Uribe en su momento y decir, bueno, no, aquí no pasa nadie y que se arreglen como puedan. Bueno, este es otro dato, es otro factor que me parece que es importante, sobre todo en vísperas de estas elecciones que son cruciales y que tanto cambio pueden provocar en Colombia. Y que seguramente tendrán una segunda vuelta. Estamos hablando de Iván Duque, decíamos, del uribismo, del Centro Democrático, con el 38% por estos días. Gustavo Petro, el ex alcalde de Bogotá, 28%. En ascenso. En ascenso, interesante porque representan las dos partes bien separadas de la sociedad colombiana. Cualquiera que estuvo recientemente en Colombia llega y habla, dice, grieta es la de Colombia en este momento. Petro proviene del M-19, hace mucho tiempo que está en la vida política y salido de todo lo que tiene que ver con la cuestión de la guerrilla, pero seguramente empezará también la cuestión de la guerra sucia, no solo de campaña violenta, porque atentaron violentamente, le tiraron con cosas y demás en cierto lugar. Se supone que las próximas semanas pueden llegar a ser muy, muy moviditas en Colombia, con vistas al 27 de mayo, que serán las presidenciales, ¿no?